Es un gusto poder saludarles desde tantos kilómetros de distancia. Bueno, ya fui presentado, mi nombre es Daniel Mardones. Durante 20 años estuve desarrollando un ministerio en nuestra Sociedad Angélica de Chile, de Temuco. En ese tiempo, también en una parte de ese tiempo, estuvimos juntos con vuestro pastor, con Luis, Laurita, por supuesto, y en ese tiempo para mí era Claudito. Ahora ya hay que decirle Claudio, o don Claudio, ya es todo un hombre. Y para mí es una alegría poder conversar, compartir con ustedes sobre este tema de la Reforma Protestante, que a propósito ya estamos próximos a celebrar un aniversario más de ese hito histórico, digo yo. Algunos querrán darle un carácter de religioso, pero para mí, y por algunas razones que les voy a exponer, es un hito histórico. Entonces repito mis saludos cordiales. Luis, un abrazo, Laurita, Claudio, pero por supuesto a todos ustedes, y Dios mediante, si así puede darse, en nuestro próximo viaje a Chile, podríamos a lo mejor contactar una fecha para tener un culto en vivo y en directo en forma ya personal y directa. Entonces quiero referirme, como les decía, a la Reforma Protestante. Así se conoce este hito histórico, y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué le han llamado así? Acá en Europa le hablan de la Reformación, que por cierto es también una fecha recordada, porque aquí fue la cuna de este movimiento. Cuando hablamos de reforma, ¿qué es cuando uno quiere reformar algo? Bueno, cuando uno quiere reformar algo significa que uno quiere tomar algo que se ha, por así decirlo, deformado, algo que ha perdido su carácter inicial. Y entonces quien interviene pretende darle una reforma, o sea, volver a intervenir para que pueda tener su forma más cercana o, en lo posible, original. Entonces, ya eso nos conecta con la idea que efectivamente tuvo Lutero. Martín Lutero nunca pretendió crear una iglesia separada, crear un movimiento independiente. Él pretendió que su iglesia, y voy a referirme a ese punto, que su iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de ese momento, volviera a la fuente, a las doctrinas, a los principios teológicos absolutamente fundamentales del cristianismo. Él no pretendió, repito, crear algo nuevo. Entonces, él quiso, por eso se habla de la reforma, o sea, volver a formar, como cuando un hueso se sale de su lugar, entonces alguien lo quiere poner en su sitio. Algo así es la figura. Y protestante, ¿por qué? Porque sus proclamas, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus escritos iban frontalmente en contra de lo que nosotros hoy día podemos llamar las anomalías teológicas que estaban dominando dentro de la Iglesia Católica. Yo le llamo así, anomalías teológicas, o sea, un apartarse completamente de la fuente que es la palabra de Dios. Y como Martín Lutero alzó su voz en contra de esos, por así decirlo, directamente dogmas, entonces se constituyó en un protestante. Él estaba en contra de eso, y él estaba como disidente, pretendiendo reformar desde la protesta, desde la disidencia, pretender de que su iglesia vuelva al cauce normal. Por eso se llama así, la Reforma Protestante. Ahora quiero
plantear algunas cuestiones que creo que como evangélicos necesitamos tener muy en cuenta. Primero, lo que hay que decir es que esto surgió desde la Iglesia Católica. O sea, sin Iglesia Católica, este movimiento no habría surgido. Sin Iglesia Católica este hito histórico no tendría ninguna trascendencia. O sea, surge desde el seno de la Iglesia Católica. Ya sabemos que en ese tiempo entonces la Iglesia tenía ya todo su sistema institucionalizado, todo un sistema de dogmas, todo un sistema de ritos, ya por siglos por lo demás, ya instaurados, y que es desde adentro entonces, donde un monje, un líder de la Iglesia levanta su voz, un hombre que se presenta como disidente dentro de la institución, yo repito, de la Iglesia Católica. O sea, quizás algunos piensan que la Reforma Protestante es un movimiento que es completamente aparte de la Iglesia Católica, que vino de afuera y que desplazó, por así decirlo, o que se instaló como competencia de la Iglesia Católica. Eso es un error. Surgió desde dentro de la Iglesia Católica. Eso como punto número uno. Punto número dos, hay que considerar, yo sé que algunos a lo mejor pueden sentirse incómodos, pero cuando uno revisa la historia y uno revisa este tiempo, uno se encuentra con que definitivamente, desde mi perspectiva, yo lo llamo es un movimiento erudito. Cuando digo erudito, estoy refiriéndome a que estas personas que sacaron adelante, bueno, Martín Lutero es como la cabeza visible, vamos a hablar de nombrarlos por lo menos a los precursores, pero todos ellos eran personas eruditas. De hecho, Martín Lutero, él tenía su formación universitaria y desde la universidad, en su carácter también de doctor en teología, él, estudiando las Escrituras, le da cuerpo a todas estas doctrinas para ir en contra, para levantar su voz y señalar las anomalías teológicas de la Iglesia Católica. O sea, es, repito, un movimiento erudito que surgió desde el seno de las universidades. Y eso para todos aquellos que a lo mejor de alguna manera no miran con mucha simpatía a la erudición bíblica, tengo que decirles que uno tiene que reconocer que Dios se valió de estos intelectos, de estas capacidades de esta gente, para sacar adelante un movimiento, un hito que sacudió hasta las bases, no solamente Europa, sino al mundo occidental. Ahora, quiero decir también que Martín Lutero, gracias al contexto histórico en que él se desarrolló, las características que estaban alrededor del mundo que él, en el fondo, en el que él se movía cotidianamente, favorecieron a que en el caso de él prosperara y no lo mataran como pasó con los precursores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro Baldo. Pedro Baldo surgió mucho tiempo antes, en Francia. Está John Wycliffe, que lo propio, en Inglaterra está Jan Hus, que también es previo a Martín Lutero y en la propia Alemania. De hecho, Jan Hus fue quemado vivo en una ciudad que está muy cerca de acá, que uno puede visitar, nosotros hemos estado varias veces, conocida como Konstanz en alemán, y que su nombre, bueno, tiene relación también con el lago de Konstanz. El lago de Konstanz baña, por así decirlo, tres naciones. Por un lado está Suiza, está Alemania y también está Austria. Y uno puede ir a esa ciudad y encontrarse
con que este asesinato, bueno, esta hoguera se encendió, se hizo en contra de Jan Hus, Juan Hus, un alemán también, precursor a Martín Lutero. Y después tenemos a Girolamo de Savonarola, que él nació en Ferrara y viene del lado italiano, nada menos, desde la propia Italia, el seno del Vaticano, ¿ya? Pero también, insisto, fue precursor. Ahora, ustedes pueden estudiar, porque existen mucho material en relación a estos precursores, porque fueron muy importantes en el desarrollo de este hito histórico, que de alguna manera ellos fueron la semilla, fueron la punta de lanza. Claro, tuvieron un destino muy distinto al de Martín Lutero, porque todos estos fueron perseguidos y fueron asesinados, fueron marginados de la iglesia cuando empezaron a ver la Biblia, empezaron a estudiarla y empezaron a sacar sus ideas y conclusiones y principios teológicos completamente distintos a la religión dominante. Entonces después viene Martín Lutero, que tiene el mismo comportamiento, solo que el contexto histórico era distinto y había el rey de Sajonia en Alemania, Federico el Sabio llamado, él tenía una simpatía muy especial por Martín Lutero y de hecho él lo secuestró prácticamente y lo tuvo encerrado en su castillo, donde Martín Lutero aprovechó para traducir la Biblia al idioma alemán y darle al propio rey la primera copia. Todo eso está documentado, hay mucho material que se puede aprender. Ahora, queridos, desde mi perspectiva, hay momentos históricos que para mí son un regalo de Dios. Bueno, por supuesto está el nacimiento de Cristo, la venida de Cristo, su crucifixión, el nacimiento de la iglesia, con Pentecostés como el inicio, ¿ya? Esos son hitos fundamentales, el regalo de Dios. Pero yo también veo a la Reforma Protestante como el otro regalo de Dios. La Reforma Protestante definitivamente fue un regalo de Dios. Y creo que todos nosotros, como evangélicos, deberíamos estudiar permanentemente los escritos que surgieron de esa época. Hay mucho material que permite realmente aprender de este impacto que significó la Reforma Protestante. Yo reconozco que llegó un momento en mi vida ministerial en Chile cuando empecé a acercarme a la Reforma y empecé a estudiar, de alguna manera recopilar material que podía encontrar en la librería. Nuestro querido hermano Isaac, él fue también parte muy importante dentro, Isaac Zúñiga, de la librería La Cruzada, y ahí fui encontrando material también en la biblioteca del Instituto Teológico de la Alianza, donde también me formé. Entonces fui aprendiendo de esa época y me fui cautivando, y mientras más estudiaba me fui convenciendo que esa es una época que todos los cristianos evangélicos debemos estudiar. Todo lo que pueda salir de ese tiempo deberíamos definitivamente estudiarlo, conocerlo, en conjunto por supuesto con lo que es nuestro contacto con la palabra de Dios. Lo uno no quita lo otro, solamente que estoy diciendo es nutriéndonos de ese conocimiento para poder también fortalecer nuestra fe y ver cómo nuestra relación con Dios, como fue en el caso de estos reformadores, se tradujo no solamente en enseñanzas al interior de la Iglesia Católica, sino que, como vamos a ver, logró impactar y cambiar el curso de la civilización. Cambió el mundo occidental. Son hechos históricos, insisto, son
fundamentos que nadie los puede negar. Ahora, ¿qué seguimos diciendo? Martín Lutero, entonces, él, siguiendo los deseos muy fervientes de su padre, ingresó a la Universidad de Erfurt en Alemania, para ser formado como abogado, que eran los deseos de su padre, que él llegara a ser un reconocido abogado. Pero en la Universidad de Erfurt perdón, comenzó esta inquietud porque se encontró con un ejemplar de la Biblia en esta Universidad de Erfurt. Y en conjunto con una serie de crisis y pérdidas que él sufrió por ese momento, provocaron una convulsión espiritual en él. Quizá usted, el que más conoce, es cuando él fue sorprendido por una tormenta eléctrica y un rayo cayó golpeando el árbol donde él se estaba guareciendo. Y hay un dicho muy famoso que él decía: Santa Ana, si me salvas, me haré monje. Cosa que él cumplió. Pero era parte, insisto, de la crisis espiritual que él comenzó a vivir. Y entonces él dejó la Facultad de Derecho en la Universidad de Erfurt y se trasladó al monasterio agustino que estaba en la misma ciudad y se enroló en los estudios teológicos para llegar a ser un sacerdote. Cuestión que su padre no celebró. Su padre sintió una decepción muy grande por la decisión de su hijo, porque él lo quería ver como un gran abogado y no como un sacerdote. Bueno, y eso llevó a que él estudiara teología, y dentro de esta formación, él entonces comienza a sufrir una tremenda crisis. Él dice, hay mucho material, repito, él dice que una de las cosas que más incomodidad le producía era cuando se encontraba con la justicia de Dios. Porque él quería llegar a ser merecedor de la aprobación de Dios, o sea, ser declarado: tú eres justo, has logrado y yo te declaro justo. Pero él, mientras más intentaba, de acuerdo a los caminos que él tenía, que él percibía, que él creía que le llevarían a alcanzar la justicia de Dios, él sentía mayor fracaso, mayor frustración, mayor amargura, y eso le llevaba a que cuando aparecía la justicia de Dios, él sintiera una absoluta incomodidad. Incluso él pensaba, bueno, era el camino quizás más obvio y más común, que haciendo penitencias él llegaría a agradar a Dios, al punto que Dios le tendría que declarar justo o regalarle o otorgarle mejor dicho, el estatus de justificado, porque él alcanzó por medio de su martirio, por medio de sus penitencias, ese estatus. Y incluso hay datos biográficos. Él, por ejemplo, en los inviernos de acá, que suelen ser muy crudos, ahora con el cambio climático uno nunca sabe qué vendrá, pero hablando de los inviernos entre comillas normales, hablamos de temperaturas muy bajas, de nieve, mucha nieve. En aquel tiempo el sistema de aislación, el sistema de calefacción era de muy bajos estándares, y él entonces se destapaba y dormía sin abrigo para sufrir el frío de las noches, y con eso también martirizar su cuerpo y completamente pretendiendo alcanzar el favor de Dios. Pero la frustración siempre llegaba y siempre llegaba. Hasta que descubrió, a través del estudio de Romanos, descubrió cuál es el camino hecho por Dios, el plan estructurado por Dios para darle la salvación no solo a él, sino que a cada individuo. Cuando ya
entonces llegó a la fe, llegó a la correcta relación con Dios, él, insisto, seguía inmerso dentro de la Iglesia Católica. De hecho, él después fue profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Y ahí Wittenberg ya nos suena ya más cercano. Efectivamente, porque en la Universidad de Wittenberg, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, es decir, del 1 de noviembre, donde los deudos vienen como peregrinos para rendirles homenaje a sus difuntos en los distintos cementerios. Bueno, él ocupó, él se valió de la avenida Wittenberg, y entonces en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, él clavó las conocidas 95 tesis. Ahora, en aquel tiempo la costumbre era de que un doctor en teología, por ejemplo, si pretendía establecer un tema o instalar un tema para discusiones posteriores, entonces él se valía de un lugar público, mayormente ocupaban la puerta de la catedral, donde ellos ponían llamadas tesis, y eran tesis porque significaba que él se exponía a dos cosas. El que las publicaba se exponía primero a presentarlas, a defenderlas, a debatirlas, para que después ya se transformen en cuestiones absolutas y ya definidas. Las tesis, son 95 tesis. 95 tesis no se hacen de la noche a la mañana. Es un trabajo arduo, al cual llegó Martín Lutero producto de estudiar las Escrituras, y lo que él en el fondo iba haciendo, y de lo que yo les dije hace un rato, es que él iba haciendo el ejercicio de comparación entre lo que descubría y lo que la Iglesia practicaba. Lo que descubría y la Iglesia practicaba, entonces él fue estableciendo a partir de esta comparación esos puntos que yo llamo las anomalías teológicas contra las cuales finalmente Martín Lutero se levantó y protestó. Y así entonces se conoce ese hito histórico, la fecha del 31 de octubre de 1517, previo a la fiesta, repito, de Todos los Santos. Y aquí yo hago una conexión con Pentecostés. Si ustedes revisan el libro de los Hechos, Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo, cuando se produjo una peregrinación de los judíos de la diáspora, decimos, todos los judíos que viven en tierras lejanas, hablaban otros idiomas también, y ellos vienen a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, porque Pentecostés es una fiesta judía que ellos crearon como una forma también de agradecer a Dios. Y Pentecostés, entonces, cuando ellos la están celebrando, se produce el estruendo y viene el Espíritu Santo. O sea, un momento cuando viene mucha gente, y ese es el momento que ocupa Dios para predicar el Evangelio a todas las lenguas que habían en ese tiempo. Y todos escucharon el Evangelio. Usted puede verlo. Entonces, es un efecto, si ustedes quieren, una herramienta o una estrategia, mejor dicho, yo la veo como una estrategia publicitaria. Bueno, a Dios no le van a dar clase de publicidad, pero es aprovechar un momento, es aprovechar una contingencia, es aprovechar una coyuntura para llevar el Evangelio a todos los idiomas. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Y cuando yo veo el 31 de octubre de 1517, lo veo similar. Cuando venían los peregrinos a rendirle tributo a sus difuntos en los cementerios, se encontraron con que había ahí clavadas las 95 tesis de Martín Lutero, y por supuesto que las leyeron, y eso ya produjo en ese momento todo un cisma. Paralelamente, y ojo con esto, paralelamente se había recién producido el invento de la imprenta de Gutenberg. Entonces esas 95 tesis fueron publicadas y fueron
multiplicadas y distribuidas no solamente en Alemania, sino que prácticamente en todo el continente europeo. Era otro momento. También ayudó la difusión a través de la imprenta que fue inventada por Gutenberg. Pienso a este tiempo de pandemia, donde la herramienta que yo estoy usando ahora ha sido multiplicada y creo que nunca antes en la historia se había dado la oportunidad para que el Evangelio alcance hasta lo último de la tierra por medio de estas herramientas tecnológicas para difundir, para propagar el Evangelio, más allá de los espacios físicos, llegar a través de la red, llegar a distintos lugares del mundo. Dios es Señor de todo, todo. No hay espacios vedados para la soberanía y el dominio de Dios. Eso hay que entenderlo. Muy bien. Entonces, repito, él dentro de la Universidad de Wittenberg o dentro del seno de la Iglesia Católica, él levanta su voz. Y aparecen los conocidos solos. Hay 4 solos. Algunos dicen, bueno, uno solo elimina a los otros. ¿Por qué pone solo si hay uno solo? Los otros no deberían existir. Bueno, son formas a veces también de algunos de querer ver contradicciones. Ahora, repito, cada solo de los cuales me voy a referir ahora, Martín Lutero levantó, insisto, sin el telón de fondo de las anomalías de la Iglesia Católica, eso no habrían existido, no habrían salido a la luz. Es gracias a todo este contexto, este background que tiene Martín Lutero, que es la Iglesia Católica, y sus enseñanzas, es que entonces surgen estos solos que vienen a ir en contra definitivamente de las anomalías teológicas de la Iglesia. Usted puede dar el orden que quiera, pero yo quiero empezar por lo que a mi modo de ver tiene la lógica. Primero decir, solo la Biblia. Para Martín Lutero, solo la Biblia es la autoridad en materia de fe y conducta. Ahora, imagínense lo que eso significó. Cuando lo que existía en ese momento y ha existido siempre, tenían una pirámide como estructura la Iglesia Católica, donde la voz primera la tenía el Papa. Incluso para ellos lo que decía el Papa tenía el mismo valor que la Biblia, tenía la misma autoridad. Y de ahí venía todo para abajo, el magisterio de la Iglesia. Y todo lo que ustedes quieran investigar, pero cuando él dice solo la Biblia es la autoridad en materia de fe y conducta, eso significaba un golpe certero, absolutamente certero, a la estructura eclesiástica, a la pirámide. O sea, que la única autoridad válida para un hijo de Dios es la palabra de Dios. Nada más. Ahora, ¿qué significaba eso? Una amenaza absoluta a la estructura, repito, a la estructura. Porque quienes se arrogaban ese derecho eran sus referentes, sus sacerdotes y en primera instancia el Papa. Entonces era minar la autoridad de ellos, era ir en contra de su posición, de su estatus y del ejercicio de sus competencias. O sea, era un choque frontal, repito, a esta pirámide. Ahora, ojo con esto, ojo,
porque el denominacionalismo que está presente en las iglesias evangélicas puede comportarse de la misma manera, donde los fieles de alguna forma tienen que acatar o tienen que circunscribirse al marco que dicta la denominación. Bueno, ahí verán ustedes si es que existe eso o no en el contexto que ustedes comparten como iglesia evangélica. Entonces, solo la Biblia, no hay otra autoridad. Eso significaba ir en contra del oscurantismo. El oscurantismo, en el fondo, es establecer verdades absolutas y verdades únicas manejadas por élites que no permiten verdades contrarias, no permiten verdades disidentes. Ahora, si ustedes creen que el mundo de Martín Lutero es pasado, se equivocan plenamente. Ustedes en Chile están viviendo exactamente este oscurantismo, que va de la mano de los constituyentes, que pretenden imponer solo una voz, antidemocrática por lo demás, poner solo una voz y apagar y ahogar cualquier atisbo de opiniones distintas. Véanlo. Y eso es un retroceso. Chile está al borde de un retroceso, de caer de nuevo en el oscurantismo, que no solamente estaba presente en la Iglesia Católica, sino que está presente en todos los sistemas de dictadura, donde no se aceptan otras visiones, opiniones, que no sean las que logran imponer o las dominantes. Entonces, ya se van dando cuenta cuando solo la Biblia es la autoridad. Vamos a ver eso un poquito más adelante, no quiero que se me vaya el tiempo, para entender cómo impactó esto en el desarrollo de Occidente. Y después tenemos solo Cristo y su sacrificio es aceptable ante Dios para la salvación suya y mía. Ahora, eso era ir en contra de la economía de la Iglesia Católica, porque ellos habían inventado todo este sistema de indulgencias, donde usted, si quería sacar a su abuelita o a un familiar muy querido desde el purgatorio, usted tenía que dar dinero a la iglesia. Y el obispo Tetzel, experto en este ejercicio, decía que cuando caía la moneda en el cofre, en ese momento el alma salía del purgatorio. Bueno, con ese sistema se construyó la Capilla Sixtina del Vaticano. Entonces, cuando decían, no, solo Cristo es el sacrificio aceptable por Dios para darnos salvación, iba en contra de ese sistema económico. Después iba en contra del sistema de los méritos, de las penitencias, de todas las iniciativas personales y humanas para alcanzar el favor de Dios. Con este solo Cristo se venía todo eso abajo. Entonces ya puede imaginarse por qué comenzaron a odiar a Martín Lutero, al punto que después ya lo declararon persona digna de muerte, cosa que no lograban hacer. Pero la iglesia lo excomulgó y después mandó a que lo mataran, igual como en el oeste, se busca. Igual, no sé si pusieron recompensa, pero mandaron a que lo maten, porque estaba destruyendo las bases, los fundamentos de una institución religiosa, donde la economía es base, sí. Usted va al Vaticano, o puede recorrer, cuando yo estuve no quise entrar obviamente, porque la cola para entrar fue más gratuita, que era la que yo quería,
porque yo no le iba a dar plata, porque existía otra cola que usted podía pagar y podía tener una guía guiada, pero yo dije no, seguir dando plata al sistema no lo voy a hacer. Y como la cola era tan grande, para quienes podían entrar gratuitamente decidí no entrar. Pero es suficiente estar afuera para sentir esa frialdad, esa cosa tan extraña de tan cerca pero tan lejos. Es todo un sistema económico, Tienen unos bazares al lado izquierdo antes de la entrada, donde ahí venden de todo lo que usted se puede imaginar. Y ahí la gente compra, y compra postales, y compra recuerdos, y es toda una economía, todo un sistema que esa gente necesita millones y millones dentro de su presupuesto. Porque hicieron de la religión un sistema, hicieron del cristianismo un sistema económico, que insisto, no son los únicos que han descubierto maléficamente que el Evangelio puede transformarse en un sistema económico. Entonces solo Cristo, imagínense, solo Cristo, nada más, solo el sacrificio de Cristo, solo el sacrificio de Cristo. Y luego venía entonces solo la gracia, por supuesto. Ahí vio Martín Lutero que la muerte de Cristo, que el ofrecimiento de Cristo viene de la pura gracia de Dios, de un regalo inmerecido de la mano de Dios. Eso es la gracia, darle a quien no se merece el don de la salvación. Él vio, Martín Lutero, que todo ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario surgió del puro amor de Dios, como una ofrenda gratuita. O sea, gratuita, decirle gratuito a un sistema económico como lo era la Iglesia Católica y como lo es hoy día. ¿Se dan cuenta lo que significa la destrucción? ¿Qué es todo lo que destruye eso? La gracia. Todo dado por Dios como un regalo. Y entonces no había mérito, y ahí se destruían los sacramentos de la Iglesia. Porque ellos dicen que sin ese sacramento usted no va a alcanzar la salvación. No, es imposible, les dicen. Entonces necesita usted cumplir, le dicen los católicos, necesita usted cumplir los sacramentos. Y cuando llega un momento ellos los amenazan y dicen, no, los vamos a excomulgar, o sea, le vamos a quitar todo esos privilegios, como lo han hecho históricamente con Martín Lutero. Bueno, y siempre cuando alguien comienza a practicar cosas que van en contra de esos dogmas, de esos sacramentos, entonces ellos lisa y llanamente amenazan y ejecutan la expulsión, la excomunión. Entonces, solo la gracia, esto todo es gratis, usted no necesita los sacramentos, imagínense lo que es. O sea, se dan cuenta, cada solo de que fue planteando Martín Lutero era socavar los fundamentos de la religión católica. Y alguien dirá, bueno, no podía producirse otra cosa entonces en cuanto a la reacción, cuando están destruyendo las bases de lo que he construido. Ya, puede ser, uno lo puede entender, pero es así. Y luego venía solo la fe. Y todo era en contra de todo, insisto, todo este sistema de méritos, de sacramentos, de penitencias, de indulgencias, en contra de todo eso, era cada uno de estos solos. Solo la fe. Necesitamos simplemente mostrar fe en el sacrificio de Cristo como único y absoluto y suficiente para la salvación de nuestras vidas. Y esto como un regalo de Dios, revelado en su única autoridad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Estos cuatro solos, ¿se dan cuenta?
vienen a destruir. Entonces lo que quería Martín Lutero era reformar, o sea, poner el hueso en su lugar, que la Iglesia volviera a proclamar y volviera a fundarse sobre estos fundamentos, que volviera a sostenerse sobre estos pilares. No pretendía crear algo aparte, algo separado. Pero eso fue inexorable. Incluso él dijo: yo no quiero que usen mi nombre para fundar ningún movimiento, ninguna iglesia, porque yo no he muerto por nadie. Yo no he muerto por nadie. Solo Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Pero bueno, no le hicieron caso y la iglesia existe. Se fundó la iglesia luterana en Alemania y en tantos lugares del mundo, ocupando el nombre de Lutero. Y acá en Suiza también. Acá en Suiza se usa a Zwinglio, que fue el reformador paralelo. Estaban los precursores, pero también está el reformador paralelo, surgido acá en Suiza. Y cuando uno ve este país tan pequeñito, geográficamente, bueno, en ese tiempo también, poblacionalmente, y que de acá también surgiera un reformador del calibre de Zwinglio, uno tiene que decir: Señor, esto es maravilloso. Y acá, efectivamente, la iglesia reformada tiene el nombre de Zwinglio, se conoce como la iglesia zwingliana. Bueno, Zwinglio es el reformador de acá, de esta tierra, que en algunos puntos también tuvo diferencias con Martín Lutero, por ejemplo, en cuanto al significado de la Santa Cena. Y también acá en Suiza cobijó a Juan Calvino. Y Juan Calvino, ustedes saben, bueno, es un gran teólogo. La institución de la fe cristiana, son libros que hoy día usted puede tener, que surgieron también de Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino fue incluso perseguido por los otros reformadores y tuvo que irse a Inglaterra, y allá después su teología fue recibida y muy bien acogida por lo que fue después la iglesia anglicana, que es la iglesia que también se separó, pero por otros motivos, de la iglesia católica dominante, y es la iglesia protestante de Inglaterra. Y está la iglesia anglicana que, insisto, cobijó, recibió la teología calvinista. Así es como se hizo parte de la historia. Y yo quiero, al terminar, referirme a este texto bíblico conocido como el estandarte, si ustedes quieren, la gran confesión, por último, de Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Léalo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Significa que usted y yo no tenemos la vía para alcanzar la justificación, llegar al estatus de hijo de Dios por medio de méritos personales. Por más que usted o yo hubiésemos tratado de agradar a nuestro Dios a través de nuestra conducta, de nuestra ética, nuestro comportamiento, nunca alcanzaríamos la justificación. Porque la justificación es por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Fe en la entrega de otro. Fe en el sacrificio de otro. Fe en la muerte de otro. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz por usted y por mí, para tomar nuestro lugar. Y cuando creemos, previo arrepentimiento, de que Jesús murió en la cruz para recibir lo que yo merecía, lo que justamente merecía, lo que la justicia de Dios debió descargar sobre mí, y no lo hizo, sino que la descargó sobre su Hijo Jesucristo. Y cuando yo creo que esa muerte es mi muerte,
soy justificado. Y cada día creer lo mismo. El justo por la fe vivirá. Y entonces, vamos terminando con los impactos de la reforma, producto de esto. Uno de los primeros impactos que tuvo fue la necesidad de que la gente estudiara. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y con eso después se distribuyó por medio de las imprentas, y cada persona podía de alguna forma tener acceso a la palabra de Dios, se encontró con que la gente necesitaba estudiar. Y ahí viene uno de los impactos muy inmediatos de la Reforma Protestante, que tiene que ver con la educación, la necesidad que los pueblos se eduquen. Y ahí tiene un impacto, y que lo vemos hasta el día de hoy. Muchos de los alemanes, muchos de los suizos, de los holandeses, los ingleses, la mayoría, no ven los rastros de la reforma en esto. Pero si lograron desarrollar sus países como lo vemos hoy día, incluso Estados Unidos, donde abrazaron casi como nación el protestantismo, lo que hicieron fue desarrollar los países. Y ese es otro análisis que se hace. El avance, el desarrollo de los países protestantes versus los países católicos o árabes o los otros. ¿Por qué? Y eso Max Weber lo escribió en su libro. Era un sociólogo alemán que el Fondo de Cultura Económica sacó una edición cuando celebraban sus 100 años, y usted lo puede buscar. Max Weber, la base del protestantismo, la base de la ética protestante en el alma del capitalismo. Ustedes, si quieren, pueden leerlo, pueden buscarlo. Algo así es, pero es Max Weber. Es traducido. Y a mí me regalaron la copia de los 100 años de celebración de esa editorial, y ahí pude leer, y quizás hasta en internet está, en Amazon usted lo puede conseguir, de Max Weber, donde aparece cómo impactó la reforma en el desarrollo de Occidente. Bueno, vemos la educación, vemos el desarrollo en cuanto a la ciencia, el conocimiento, y sobre todo lo que uno ve es cómo fue el comportamiento de los reformadores, de los cristianos protestantes, por ejemplo, en el área laboral. Los católicos siempre dijeron, y en Sudamérica siempre lo plantearon, que el trabajo es un castigo, que con el sudor de tu frente comerás el pan cotidiano. Y para ello entonces ellos enseñaron que el trabajo es una maldición. ¿Qué hicieron los reformadores? Los reformadores dijeron esto: usted y yo nunca vamos a poder agradecer en toda su dimensión, nunca podremos dar con la cuota para recibir lo que Dios nos dio inmerecidamente por medio de su gracia, que es enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Nunca le podremos pagar lo que Él ha hecho por nosotros, pero sí vamos a hacer algo, dijeron los reformadores. Vamos a mostrarle a Dios cuán agradecidos estamos. Y cuando dijeron eso, entonces su trabajo lo hicieron con excelencia, su trabajo lo hicieron con alegría, su trabajo lo hicieron con disposición, con motivación. Y por eso desarrollaron estos países, porque definitivamente uno tiene que reconocer el tremendo desarrollo que se logró a través del impacto de la reforma. Después, en términos de la política, cuando se habla de que la Biblia es la única autoridad en materia de fe y conducta, y que nadie tiene derecho a decirme o a imponerme la interpretación de las Escrituras, porque Martín Lutero decía: yo tengo mi libertad de conciencia que Dios me dio
esa libertad de conciencia, por la cual tendré que responder, por cierto, pero es la libertad de conciencia. Y eso significa que tiene que ser consagrado como un derecho fundamental. Insisto, en Chile es probable que si logran imponer esa Carta Magna del seno del comunismo, que es una dictadura absoluta, que la democracia no existe en esos sistemas. Imagínense la aberración que Chile está aceptando, que un sistema donde no existe la democracia quiera redactar una Carta Magna para un país democrático. O sea, una dictadura que quiere imponer una constitución para reemplazar la del dictador Pinochet. Y es probable que la libertad de conciencia, las libertades civiles, las libertades personales, sean proscritas, si es que logran instalar una cuestión así. Eso es oscurantismo, dictadura, pirámide, que no solamente se estableció por la Iglesia Católica, sino que también son sistemas sociales y sistemas políticos. Y Martín Lutero, con su libertad de conciencia, logró que acá en Europa las libertades personales sean prácticamente sagradas. Con esto de la pandemia, por ejemplo, las grandes protestas que han surgido en distintas capitales de Europa han sido por hombres y mujeres que no están dispuestos a ceder 1 centímetro a su libertad individual. Y cuando los encerraron o cuando los quieren obligar a vacunarse, etc., ellos reclaman ese derecho a la libertad, el derecho a la libertad, a la intimidad, surgido de la libertad de conciencia. O sea, yo tengo la facultad para examinar libremente las Escrituras. Eso fue lo que él dijo. Y ahí se terminó con el magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que aprendamos de la Biblia, para que conozcamos sus verdades. Mis hijos se molestan unos a otros y se dicen, estudia la Biblia, que no te la cuenten, Bueno, eso es de los impactos, insisto, que trajo la Reforma Protestante, y hay pero un sinnúmero de otros. Si usted quiere indagar sobre esto, busque el libro Impacto Demoledor, escrito por Alvin J. Schmidt. Y él habla del impacto de la Reforma, del cristianismo, le dice él. Pero yo digo la Reforma, en todas las bases, en todas las áreas de la vida de Occidente. Ese libro yo lo conseguí en la Cruzada. No sé si hoy día todavía lo estarán vendiendo, si existen ejemplares hoy día, o tal vez podrían hablar con Isaac, que haga una iniciativa para que ese libro pueda volver a ser impreso. Búsquenlo, Impacto Demoledor, de Alvin J. Schmidt. Ahí aparecen, pero así un libro, donde se muestran los impactos de la Reforma en el mundo occidental. Queridos, no he agotado el tema, no lo pretendí tampoco. Disculpen si esto se extendió demasiado, pero deseo una gran bendición. Junto con la palabra de Dios, nutrámonos de ese tiempo y veamos cuáles son las implicancias, no solamente al interior de nuestras comunidades de fe, sino que en la vida de todos los días. Ahí donde nos desenvolvemos, donde vivimos, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, tiene que traslucirse lo que Dios significa para nosotros. Aprendámonos, porque ellos al final demostraron, Martín Lutero, sin quizás proponérselo, llegó a mostrar o instalar que el Evangelio no es una religión, sino que es una cultura, es una forma de ser y hacer. Queridos, un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. Luis, Laura, Claudio, bendiciones para ustedes también. Muchas gracias por esta invitación. Que el Señor les acompañe y prospere
el ministerio que ustedes están haciendo. Será hasta una próxima oportunidad.